¿Qué pasa, muchacho? ¿Cómo está el viajero? El... Y tú, el desaparecido. Oye, estamos así, una semana tú, una semana yo, una semana tú, una Nos semana vamos a yo. empezar a turnar, ya que no nos podemos juntar, pero bueno, que tú andáis viajando, otra cosa. Dime tú, en este departamento, ¿a quién se le pide vacaciones? A la Titi. La que anda de eterna Sí, vacación. es la jefa. Hay que pedirle, ¿a qué país le pedimos? ¿A Argentina? ¿A Perú? ¿A Chile? ¿A Ecuador? Yo creo, ¿Quién nos da las yo creo vacaciones? que los auditores tienen que definir eso, si nos dejan descansar. Oye, les voy a pedir, ¿quién me recibe? ¿En qué país me reciben? Pónganlo en los comentarios. ¿En qué país nos reciben con el Dani? Comemos harto, pero somos buena gente. Yo no como tanto. No sé qué cosa buena decir. Comemos harto, somos bulliciosos, pero somos buena gente. Sí. Muy bien, vamos a partir con este espacio podcast, por fin, con el crossover del Dani y yo. Les recuerdo que todos nuestros materiales se encuentran, como siempre, en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y se postea también en Spotify como espacio podcast Escuela Sabática y por ende también en iVoox. Así que lo pueden encontrar ahí. Recuerden en YouTube entrar, darle me gusta, compartirlo. Se lo pedimos por favor que comparta con sus estudiantes y con sus maestros y dejen su comentario sobre la lección de la semana. Vamos a partir con esta lección que ya casi, bueno, más de la mitad de la lección, ¿no? Que se llama reproche, remordimiento y arrepentimiento. Para comenzar, le voy a pedir al Dani que pueda hacer la oración inicial y así podemos estudiar. Vale. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias porque podemos juntarnos a grabar, a compartir, a conversar un ratito con el Mati, que hace rato no podíamos hablar. También nos damos este espacio lindo para poder conectar contigo, reflexionar, aprender un poquito más de tu palabra. Te queremos pedir en forma especial por los que nos escuchan, Señor, que tú puedas también estar con ellos, tocar sus corazones, tocar su mente para que puedas construir en ellos un mejor carácter, Señor, que es a lo que todos aspiramos. Quédate con nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana llamada reproche, remordimiento y arrepentimiento hace una pequeña comparación entre Jesús y Daniel, muy asertiva, y está basada en el texto de Mateo 26, del 57 al 65, que lo voy a leer. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además les digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote rajó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído blasfemia. Muy bien, con este texto vamos a empezar a comentar. ¿Qué opinas, Dani? ¿Qué te pareció? Oye, el texto este me acongoja el alma, o sea, porque cuando yo estudio, leo el texto bíblico, ¿cierto? El que acabamos de leer. Leo la lección, ¿cierto? Y después voy al espíritu de profecía. Y es increíble cómo se acompaña todo leyendo los distintos textos y tú vas entendiendo como a profundidad, pero, o sea, a mí me pasa que cuando leo el espíritu de profecía y todos los detalles que va dando como un relato,
Así como leer un libro leer una trama continua es como que tú te metes. O sea, he estado leyendo el Deseado de toda la gente para complementar y es increíble cómo te cala en el alma. No sé si te pasa a ti. Bueno, este es uno de los momentos más Sí, intensos, po, sí. porque el momento clímax sabemos que es la cruz, pero para llegar tiene que haber un momento de tensión para que sea acusado, y es como ver una película que sabemos que va a haber un desarrollo o alguien tiene que morir, lo que pasa justo antes de eso, que es el momento de tensión, el momento en que uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Claro. Más encima, esta es la parte como que ya venimos de la cena del Señor, ¿cierto? Que es la parte como bonita, quizás la más reflexiva, donde el Señor les enseñaba lo que se iba a venir, ¿cierto? Y cómo tenían que comportarse. Pasamos después al huerto, donde también había un tipo de reflexión cuando hablamos de la oración las semanas anteriores. Después está todo el conflicto del Getsemaní, que también es como un pic que se hace. Y después yo creo que aquí como que hay un momento como horizontal, como que se mantiene la tensión y después vuelve a subir con la crucifixión. Pero aquí en este momento es como que Jesús ya venía sufriendo, sufriendo, y aquí como que hay un dolor tremendo cuando... O sea, hay como una pausa en realidad, pues, porque cuando llega Judas, ¿cierto? Y lo entrega, hay como un desarrollo que es un poquito más lento, que es como más reflexivo. Amigo, ¿por qué haces esto? Después, ¿cierto? Lo entregan. Jesús hace una reflexión con respecto a la espada, ¿cierto? Por lo que había pasado. Después es llevado a la casa de Anás, que era el sumo sacerdote anterior, porque se juntan los sumos sacerdotes, ¿cierto? El anterior, el actual, se juntan los... ¿cómo se llaman? No son los jesuitas. Sanedrín. El Sanedrín completo, ¿cierto? Parecido. Sí. El Mossad, entre el Mossad y los Claro. jesuitas. No eran los jebuseos con los saduceos, como que ya están todos ahí, po. Y como que hay como dos bandos, pues, porque habían gente del Sanedrín, de los judíos, que sí habían comprendido las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Como que ponían en duda que fuera un juicio justo, que Jesús se pudiera defender y todo el tema. En cambio, había otra parte del Sanedrín que en realidad había hecho un complot completo con testigos falsos y todo el tema. Ajá. Terrible, bro. Y este momento yo encuentro que es como... Estaban como Nicodemo, Claro, sí. que estoy suponiendo, no aparece aquí, ¿no? Pero estaban en contra de lo que estaba pasando, entonces su voto obviamente no iba a ser a favor del juicio. Claro, de un juicio injusto. En contra de Cristo. Sí, pero el tema es que aquí tú te das cuenta de que la posición en que estaba les impedía como sacar la justicia, porque iban a perder el favor de su pueblo, el favor de toda la casta judía más importante. Entonces al final salían perdiendo en cuanto, no sé, a la política, a lo económico, a la sociedad. Quedan totalmente desprestigiados, pues entonces eso les impide defender a Jesús. Y por otro lado, lo mismo se ve con los discípulos, que esta es la parte que más a mí me impresiona. Creo que una vez habíamos hablado de la actitud que tiene Pedro y Juan con respecto a este juicio que se hace en la casa de Anás. En la Biblia, en la parte que dice en Mateos 27:69, cuando Pedro niega a Jesús. Oye, es muy buena esta parte porque cuando uno los compara del 57 en adelante, cuando tú comparáis con Lucas, con Mateo, empezáis a verlo el punto en que ellos se centran, pues, algunos son más históricos, como que van más a lo concreto, ¿cierto? De lo sucedido, otros van como más a la reflexión, etc. Y todos dan un detalle distinto dentro de lo mismo. Y es entretenido porque el Espíritu de Profecía hace una reflexión bien interesante al respecto. Dice que cuando estaban en la casa de Anás, a Jesús lo siguen dos discípulos. Uno que no lo menciona, ¿cierto? Que dice que es el discípulo amado, y Pedro. ¿Te acordáis de eso? Y... Sí. Y dice que el discípulo amado vela para que Pedro pueda entrar, pues como que hace las gestiones y dice, no, este amigo conocido que entre a la casa
al patio, ¿cierto? Para que vea este juicio. Y dice el espíritu de profecía, lo voy a así súper simplificar para no leer todo el texto, obviamente. Dice que Pedro, o sea, no, que Juan se queda cerca de Jesús para mirar todo lo que pasaba. En cambio, Pedro, ¿cierto?, logra entrar al patio y es cuestionado primero por la de la puerta, que le dicen, oye, tú eras seguidor de Jesús, y le dice no. Después en la hoguera, y después por el familiar de que le había cortado la oreja, dice la lección, también le cuestiona. Entonces aquí son las 3 veces donde se le cuestiona si era seguidor de Jesús. Y sabemos sobre la negación de Pedro, ¿cierto? Y la reflexión que hace, que a mí me impacta esto, y yo tengo una mini prédica acerca de esto, es que el objetivo de esto es que Elena hace la comparación. Dice, Juan, él nunca escondió que era cristiano, o sea, que era seguidor de Jesús. Entonces accedió a este patio, ¿cierto? Y no se le cuestionó al respecto, porque todo el mundo sabía que él era seguidor de Jesús. En cambio, Pedro dice que Pedro, al ocultar que era seguidor de Jesús, ¿cierto?, se puso como en un espacio de cuestionamiento, ya donde quedaba como en la duda, ¿cierto?, si era, no era, no estaba claro, era una especie, un color medio gris, lo hemos visto, qué sé yo. Entonces se le preguntó para aclarar la duda. Entonces ahí estaba la distinción, Juan fue totalmente transparente y nadie le preguntó, hizo lo correcto. Pero Pedro se mantuvo en un grisáceo y fue cuestionado, y aquí fue donde falla. Entonces decía que nuestras posiciones en cuanto a nuestras posturas de ser realmente exponer ser seguidores, ¿cierto?, nuestra fe, era súper importante al respecto, porque nos iba a poner en los momentos que debíamos estar y cómo debíamos estar. O sea, se refería a todos los valores, ¿cierto? Que debíamos siempre estar mostrando frente a los demás, incluso frente a quienes nos podrían dañar, porque en ese momento era perfectamente posible que fueran cuestionados también o juzgados junto a Jesús. Entonces es interesante cómo nosotros nos presentamos en los lugares públicos, y a veces yo fallo mucho en eso en general, y quizás muchos de los que nos escuchan también. Y quizás la otra reflexión, ya poniéndole un punto aparte de esto, es lo de Judas. ¿Sabéis que estaba leyendo aquí también en el Espíritu de Profecía, en el capítulo 76? Que es un capítulo solo de Judas. Y sabéis que me llama la atención, porque ya sabemos que Judas traiciona a Jesús, ¿cierto? 30 monedas de plata. Después que Judas las intenta devolver, ¿cierto? Se arrepiente, etc. Y finalmente se ahorca. Pero me impresionó algo que no sabía, que me impresiona lo que dice Elena, que es previo a todo lo que se relata en este momento. Dice que Judas, previo a todo esta parte de la historia, ¿cierto?, desde que tienen la cena del Señor, dice que previamente, dice que Judas si hubiese, lo pone así, mira, dice, si Judas si hubiese muerto antes de llegar a Jerusalén, su muerte hubiese dolido mucho y nos hubiese cuestionado su acceso al cielo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y dice Elena de que a Judas nunca, creo que lo comentamos en un momento, que a Judas nunca se le cuestionó su carácter, porque tenía como esta careta, por así decirlo, que era una persona como correcta, que era dedicado, muchas cosas, pero cosas positivas. Por eso que incluso quizás con una muerte precipitada, incluso a los discípulos les hubiese dolido la muerte de Judas anticipada. Pero cuando se hace la cena del Señor, dice que le fue tomando la avaricia por el dinero. Quiso ayudar al Señor, a Jesús, ¿cierto?, a que como que sacara su poder, que ponerlo como una especie de jaque para que él realmente tomara las riendas del reino. Y eso lo motiva a entregar a Jesús. Pero me llamó mucho la atención que previo a eso,
a él no se le hubiese cuestionado nada. Y que en realidad tampoco lo hizo, o sea, claro, fue traición, fue malo porque sus subintenciones que estaban bajo esta careta eran totalmente malas, o sea, estaban movidas por otro espíritu, pero también, pese a esta gran equivocación, en el momento de que Jesús lo insta a arrepentirse muchas veces, cuando le dice, como cuando estaban en la cena, ¿cierto? Le dice, lo que tengas que hacer, hazlo rápido, o hazlo ahora, recuerdo que le dice. Y eso era una manera de decirle a Judas, oye, mira, yo sé lo que vas a hacer, reflexiona al final, le está diciendo. Lo que vas a hacer es esto, tú sabes lo que vas a hacer, yo sé lo que vas a hacer, hazlo rápido, pero a la vez le da una oportunidad para reflexionar y para arrepentirse. Pero su espíritu ya estaba tan corrompido, estaba tan lejos de Jesús que nunca había logrado acercarse tanto. Siempre había tenido esta parte mundanal de Jesús como rey, esta imagen que tenían los judíos acerca de la profecía, que no logra salir de eso. Entonces después vemos en un momento que Jesús que Judas quiere arrepentirse, que va al Sanedrín, trata de interceder con los judíos para que no mataran a Jesús, porque esa nunca había sido su intención. Pero al final no era arrepentimiento verdadero, devuelve las monedas, ¿cierto? Y termina ahorcándose. Pero me llama mucho la atención que fue un desenlace muy rápido con el tema de Judas. Pero a pesar de eso, Jesús siempre lo trató de llevarlo al arrepentimiento, siempre lo miró con amor. Al igual que Pedro cuando se equivoca y niega a Jesús. La mirada que se da con Jesús es de una completa comprensión frente a nuestros errores. No había ira, solo había misericordia. Entonces, no sé, me llega muy al alma y al corazón esta parte de lo que pasa con Pedro y con Judas en específico. Mira, a mí me parece interesante el paralelo de Daniel. Quiero examinarlo un poquito, porque el paralelo de Daniel no es solo con el juicio de Daniel, sino que con los dichos de Jesús. A Daniel se le busca una culpa que no tenía. Se le enjuicia por algo en lo que realmente él era inocente, a pesar de que existían los cargos. Lo que él estaba haciendo no era malo. Tercero, se hace este juicio injusto, que se hace incluso preparado solo para él, solo para que Daniel sea condenado y lo maten, ¿no? Y pasa lo mismo con Jesús. A Jesús se le prepara un juicio solo para él, en un momento en que no debía. Un juicio no se debía hacer de noche, se debía hacer público a la luz del día, para que todos vieran lo que realmente estaba pasando. A Jesús también lo que lo estaban enjuiciando era injusto, porque los dichos de Jesucristo, a pesar de ser un poco, no quiero ocupar la palabra revolucionarios, pero un poco fuertes, aún así Jesús era una persona sumamente tranquila, no era revolucionario, nunca levantó las armas, siempre demostró una forma apacible de vivir y nunca fue una forma de levantar el decir eso, ¿no? Voy a destruir el templo en 3 días y lo voy a reconstruir. Nunca, todos sabían que era una metáfora, eso quiero decir, todos sabían que era una metáfora, solo que quizá muchos no entendían que se refería a él, ¿no? Y no solo eso, sino que la búsqueda de encontrarle algo malo cuando no lo tenía, ¿cierto? La acusación de Daniel es similar, es una acusación, a pesar de estar en la ley, una acusación falsa. Porque Daniel siempre hizo eso, nunca lo dejó de hacer, y siempre todos supieron que era algo bueno, orar en dirección al templo, 3 veces al día, tarde, mañana, a mediodía. Y Jesucristo, todos sus dichos, todos, sin excepción, eran benignos. Solo que ellos quedaban muy chocados cuando Jesucristo se hacía llamar Dios a sí mismo, ¿no? Porque por lo menos en el Evangelio de Juan lo hace varias veces. Entonces Mateo tiene aquí una adición, que esa es la que quería llamar, ¿no? La adición que no aparece en el otro evangelio, bueno, antes de eso, Jesucristo no responde. En el juicio de Daniel no se le ve como... No hay un juicio en donde él diga, no, me defiendo así, ¿cierto? No, como este. Pero Daniel ya nosotros vemos que él tenía una actitud en contra de los políticos. En el capítulo 6, en el capítulo 5 vemos que él
como que le molesta un poco la politiquería y las formas de hacer, la forma de comportarse de los reyes. Y él dice, ¿no? Por ejemplo, cuando le ofrecen un cargo, él dice, miren, les voy a decir lo que significa la señal de la paz y me dejan tranquilo. Así como que Daniel es muy... Me gusta la actitud de Daniel. Pero Jesucristo se le remarca en la historia aquí que él está en silencio. Se remarca, dice, bueno, que le preguntaban a Jesucristo, dice, va Jesucristo callado. Por eso se dan cuenta que el sumo sacerdote, ¿no? Dice, pero mira lo que están diciendo de ti. ¿No son estas cosas las que dicen de ti? Y Jesucristo sin responder, callaba. Otra cosa importante, que lo dijo Dani igual, es que venimos de unos capítulos que después del capítulo 14, Juan se vuelve muy lento. Empieza solo la oración de Jesucristo, solo el discurso de Jesucristo. Toda la noche de la Santa Cena está como en 5 capítulos. Se llama forma narrativa más lenta. Una forma narrativa más lenta. Pero de repente este capítulo se vuelve súper intenso. A Jesucristo van y lo toman, ¿cierto? Lo estudiamos la semana pasada. Está en el Getsemaní, pasa la tentación, aparece un ángel. Cuando viene lo toma, llega Judas. No solo pasa eso, sino que Jesús dice yo soy. Todos caen de rodillas al decir el yo soy. Sí. Pedro saca la espada, le corta la oreja a uno. Pasa un montón de cosas. Entonces ahora la narrativa se vuelve mucho más rápida, más ágil. Y lo mismo pasa aquí en el juicio. Pero a pesar de todo eso, Jesucristo callaba. O sea, a pesar de toda la acción, Jesucristo callaba. Imagínense, en la Santa Cena, Jesucristo habló sin parar. Oró sin parar. Y ahora en el momento de mayor acción, Jesucristo en silencio. Entonces, lo último que quería decir sobre Daniel, ¿ya? Antes de pasar al siguiente punto, es que Mateo hace una adición que no está en el otro evangelio y es la respuesta de Jesucristo. La respuesta de Jesucristo es muy bonita. Jesucristo dice, el sumo sacerdote le dice, te conjuro en el nombre del Dios viviente que respondas. Y Jesucristo, miren, las normas por las que se rige Jesucristo son mayores a las nuestras. Pero él responde. El sumo sacerdote le dice, te conjuro en el nombre del Señor. Y Jesús responde. Todos pueden implicar lo que quieran, ¿no? Que quizás lo hizo por respeto, o porque era el momento profético, lo que quieran. Pero Jesús responde. Y ahora dice, tú lo has dicho. Sí, eso dice. Y no solo eso te dice, sino que te digo que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes, tal como lo dice, vendrá sobre las nubes de los cielos. Ahí va, ahí está, perdón. Mateo 26, 64. Van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes de los cielos. Es como que, bueno, esto yo ya lo he dicho antes en el podcast, pero en arameo sobre todo hay pocos adjetivos. Entonces cuando a Jesucristo se le llama Hijo de Dios, todos están entendiendo que se le está llamando Dios. Porque incluso hoy día en el hebreo, para ser hijo de Dios, para ser humano, no hay una palabra para humano. Humano en hebreo es una frase que es Ben Adam, y esa frase significa hijo de Adam o hijo de hombre. Entonces para decir humano se ocupan a veces, para decir adjetivos a veces se ocupan estas frases en hebreo. Entonces decir hijo de Dios, todos entendían que Jesucristo era Dios. Incluso ellos lo toman como una blasfemia. Como hijo de... tú eres el hijo de Dios. Así. A nadie le dicen eso, pero a Jesús se lo decían. Tú eres el hijo de... Para ellos una blasfemia. Entonces, Jesucristo dice, ahora es como que, mira, tú dices eso, pero aparte te voy a decir esto. Van a ver al Hijo del Hombre venir sentado a la derecha del Todopoderoso viniendo de las nubes del cielo. ¿Por qué dice eso? Porque todo lo que estaba aconteciendo era como el juicio de Daniel, y esta frase está en Daniel 7. Daniel 7, en el versículo 14, del 14 al 15, que dice, y vendrá uno como hijo de hombre en las nubes de los cielos, y se le va a entregar todo dominio, poder, se le entrega la corona. La misma frase que aparece en todo caso en Apocalipsis. Y Jesucristo, y Mateo lo agrega, como que él sabía este detalle, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a los discípulos. Hay 3 discípulos en escena que son súper importantes, que nosotros no nos damos cuenta que cada uno contrasta una idea o una postura ante Jesucristo. Vamos a decir del peor al mejor, ¿no? Judas. El más extremo de lo malo, Judas. Judas es el discípulo más famoso en la historia de los discípulos porque hizo algo malo. Imagínense lo terrible de ser famoso por un error.
¿Cuántos de nosotros tenemos miedo, ¿no? De repente hacernos viral por alguna Que tontería. te funen en las redes. Claro, que te pone. Entonces, solo quiero decir esto. Quiero leer la palabra solo voy a decir esto. Que Judas tenía esta idea en la cabeza. Se las leo ahora. Está en griego. Dice, y dijo, he pecado, he traicionado a sangre, y ocupa esta palabra, azoón. Azoón. Significa inocente. Él no dice solo he pecado contra alguien que no tiene culpa, sino que dice he pecado, me gusta, ¿no? He pecado con sangre inocente. El concepto de sangre inocente está en todo el Antiguo Testamento, sobre todo en la vida de David. Porque David, finalmente, ¿por qué no construye el templo? Porque en sus manos había no solo sangre, había sangre inocente. Porque él había matado a Uría el Eteo, él había hecho cosas que no debía. Porque él podía matar, acuérdense que era rey, podía ir a guerras, todo. Pero en sus manos había sangre inocente. Entonces Judas hace lo mismo, ahora dice, mira, pequé contra sangre inocente. Que es Adom Nakia. Adamá Nakia, me parece que. Adamá parece que era así. Adom es rojo, pero Adamá Nakia. Nakia es limpia o inocente. Pero aquí ocupa la palabra azoón. Y azoón tiene acepciones. Y una de las acepciones es súper interesante. Es como que Judas le decía a Jesucristo que no solo era inocente, sino que llegaba a ser tonto de lo inocente que era. O sea, en la percepción de Judas, no era que Jesucristo era solo una persona inocente, que era el Cristo y era inocente, sino que, pero ¿cómo Jesús no te arrancaste? Nos hubiéramos quedado con el dinero y te hubieras arrancado y hubieras hablado, te hubieras defendido y nada pasaba porque Judas sabía que Jesús era inocente. Sí, sí. Pero él en su cabeza decía, bueno, lo van a tomar, es inocente y lo liberan. Si Jesús es súper inocente, nunca ha hecho nada malo. Pero para él era como más allá que eso. ¿Se está equivocando Jesús? ¿Cómo Jesús no responde en el juicio? ¿Cómo va a dejar que le hagan esto? ¿Cómo va a dejar que lo maten? Y ahí Judas se da cuenta. Dice, cometí un gran Eran error. esas intenciones que yo decía que estaban como debajo de la careta de Judas, que eran como, no, en realidad yo estoy ayudando a Jesús a que él se libere y saque sus legiones de ángeles y tome Su carácter, claro, ¿no? saque su carácter, tome el reino que merece y yo lo voy a ayudar a eso, pues. Yo soy Judas, soy súper bueno, soy el mejor de los discípulos, yo lo voy a ayudar. Ahora todos van a ver. Todos van a ver a Jesús. Pero en el momento, Ahora todos claro, van a ver quién es Jesús. y Jesús, como dice, se queda callado, va como en silencio como el cordero, ¿cierto? Después él se arrepiente, pues dice, oye, condené a un inocente. Y se ve tan agobiado, es como una... No quiero decir arrepentimiento porque no llega al arrepentimiento, sino que es como un agobio. Ajá. Dice, ¿cómo aborto esto? No puedo. La embarré, ¿cierto? No era mi intención, pero estoy tan agobiado que en realidad quiero quitar este dolor. Y se termina suicidando. Ajá. Quiero decir, bueno, nota aparte, ¿no? Que yo siempre he tenido esta teoría, no soy psicólogo, ¿no? Pero la persona que llega a un extremo como este, como el que llega Judas, es porque algo ha hecho, no todos, ¿no? Pero yo creo que hay un grupo como Judas, que algo ha hecho que sabe que no hay remedio. Claro, sí. Que lo que hizo fue tan malo que no tiene solución. Sí. Y yo creo que en este grupo no está en el grupo de la depresión, no está en el grupo del acoso, está en el grupo del que algo hice que no tiene solución. Por eso mejor me quito la vida. Entonces, Judas se quita la vida, ¿no? Bueno, del peor. Vamos al más o menos. Vamos a decir que igual es malo, ¿ya? Pero al más o menos. Ahora viene Pedro. Aquí en Jerusalén, a la salida de la ciudad antigua, cerca del Monte Sión, lo que es conocido como el Monte Sión, hay una iglesia llamada Galicantu. Y es una iglesia, ¿no? Es como todas, pero es súper interesante que uno va para allá y hay estatuas de Pedro, se cree que ahí fue. Galicanto, el canto del gallo, ¿no? Y hay... en todo caso, esa era la casa del sumo sacerdote. Así que ahí tiene que haber sido el juicio. Y tú puedes bajar. Y bajo la casa hay una cueva y otra cueva. Y llega hasta una última cueva que se cree que estuvo Jesús ahí. Él le pasó la noche. Y afuera hay pequeñas cuevas que aparentemente se ocupaban como celdas. Entonces era el lugar. Ahora, ¿qué pasa con Pedro? Pedro tiene una actitud lejana a Judas, pero muy lejana a Juan. Judas no acepta a Jesucristo como Dios, lo rechaza como Dios,
y él piensa que Jesús tiene mucho potencial como Mesías y hace lo peor que podía haber hecho. Pedro, aparentemente, porque yo no sé el corazón de Pedro, y él no lo dice, no lo declara verbalmente, pero aparentemente aún Pedro duda de que Jesucristo sea Dios. Pero entiende de que Jesucristo tiene este potencial y él lo sigue. Pero Pedro es el único que declara que Jesucristo es Dios. Eso aparece en Mateo 16:16. Él lo declara como Dios y como Mesías. Entonces ahora Pedro hace lo peor que puede hacer un amigo, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede hacer un amigo? Abandonarte en el momento que más lo necesita. Entonces, si te das cuenta, es muy melodramática la escena, porque Pedro no solo nos niega, primero, con una mujer, cobarde, ¿no? ¿Qué te va a hacer una mujer, muchacho? Claro, pero él tenía miedo que los demás escucharan, ¿no? Y después con el de la puerta, después con el otro, y se escucha el gallo cantar. Ahora, hay un debate si es que habían gallo o no acá en el Medio Oriente, lo que me parece sumamente absurdo, porque gallos y gallinas han habido prácticamente en todo el mundo desde que Noé tocó el arca tocó Ararat. Entonces, y la gallina es muy transportable. Entonces, imagínate, hay elefantes del África que llevaron a Grecia antes de Jesucristo, no iban a traer una gallina al Medio Oriente. Bueno, quitando ese debate o poniéndolo de lado, la actitud de Pedro es esta actitud intermedia del que aún parece no estar convencido. ¿Y cómo termina la escena? Con una escena extremadamente melodramática, que Judas ve de lejos a Jesús, pero ahora Pedro se mira a los ojos con Jesús. Se encuentran sus vistas. Entonces Pedro no puede con lo que acaba de hacer. Y esa es la noche de la conversión, de la real conversión de Pedro. Porque después de esta noche ya no hay más Pedro, ya no hay más Cefas, sino que ahora es Pedro en Hechos, en el libro de Hechos. Bueno, avancemos. Bueno, Pedro llora amargamente y finalmente un contraste con Judas, ¿no? Que Judas hace algo así igual de malo, pero se quita la vida, pero Pedro se arrepiente. Y también hay que entender que los evangelios son prácticamente resumidos, porque el mismo Juan, ¿no? Dice, si se escribieran todas las cosas, no podríamos escribir. Entonces, ¿qué pasó con los otros apóstoles? Aquí estamos calladitos, nadie habla de ninguno. Y me gustó que el Dani dijo delante, ¿no? Hablando de Juan, es una forma muy rara que tiene Juan de meterse en la historia. Del mismo. Porque no se nombra, sí. Dice, aquel discípulo. Pero dice guiños que parecen medio graciosos, ¿no? Cuando dice, y corrió este discípulo y le ganó a Pedro. Sí. Dice cosas así como que se tenían parece que no se lleva muy bien con Pedro. Entonces en esta escena aparece Judas, Pedro y ahora aparece Juan. Y lo interesante con Juan es que Juan es uno de los que arranca, pero hay algo en Juan que lo hace diferente, ¿no? Que después vuelve y Juan está presente. Y Juan no interviene. Eso es muy bonito de Juan. Por eso yo creo que Juan es quizá uno de los apóstoles o el único que siempre aceptó a Jesucristo como Salvador y como Dios. Porque cuando Jesucristo va al martirio, él ya le había dicho a los apóstoles sabían que había un martirio. Incluso cuando van a orar al Getsemaní, él dice así, tengo una angustia, pero una angustia de muerte. O sea, le está diciendo explícitamente a los apóstoles, muchachos, esta es como la noche, ¿no? Entonces, lo que me gusta de Juan es que Juan no solo, se equivoca y vuelve o acompaña a Jesucristo, sino que se queda en silencio. Juan no protesta, no detiene, permite que todo pase. Imagínate el dolor de Juan, de haber tenido esa noche el pecho de Jesús para recostarse y en la siguiente noche puede haber abrazado ese mismo pecho, pero sin reacción, ¿no? Un pecho pálido, sin vida. Entonces, termino con esto, ¿no? Judas y Pedro estuvieron muy cerca de Jesús, pero los dos fallaron gravemente. Incluso los dos sintieron el dolor por lo que hicieron, pero sus historias terminaron así, no solo diferentes, sino que completamente diferentes. En esta gran diferencia se ve la gravedad del pecado y en Juan podemos ver la victoria del humilde. Pero lo importante de todos los apóstoles es lo que hacen después de esta situación. Porque todo al arrepentirse, al convertirse, al volver, al encontrarse con Jesús nuevamente, se vuelven no solo evangelistas,
sino que los mayores evangelistas de la historia. Mira, ahí recién para reforzarte lo que estabas diciendo sobre Juan y Pedro, para leer un poquito de este, que yo también lo había mencionado, dice, mira, 2 secciones, dice, el discípulo Juan, al entrar en la sala del tribunal, no trató de ocultar el hecho de que era seguidor de Jesús. No se mezcló con la gente grosera que vilipendía a su maestro. No fue interrogado porque no asumió una caracterización falsa. Dice, y ya donde se puso, dice, desde allí pudo ver y oír todo lo que sucedió durante el proceso de su Señor. Dice, en cambio Pedro no había querido que fuese conocida su verdadera individualidad. Mira, qué interesante que hable sobre la individualidad. Al asumir un aire de indiferencia se había colocado en el terreno del enemigo y se convirtió en presa fácil de la tentación. Eso dice... Se andaban regalando. O sea, Eso sí, quiso decir. eso dijo Pedro se regaló. Ya. Muy bien, vamos a terminar. ¿Lees tú la cita, Dani? ¿La leo yo? Ya, léelo si quieres. Dale. Dice, mientras los juramentos envilecedores todavía estaban frescos en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar. Pero no había ira. La visión de ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, atravesó su corazón como una flecha. Como una flecha, creo yo, ¿no? Su conciencia se despertó, la memoria se activó. Pedro se rememoró su promesa de unas pocas horas antes, de que iría con su Señor hasta la cárcel y hasta la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces. Esa misma noche, Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora se dio cuenta, con amargo pesar, de cuán bien lo conocía a su Señor y de cuán exactamente había leído su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Ay, me tocó el corazón la cita. Pero bueno, terminar con eso, ¿no? Entender de que a pesar de eso, el Señor aún así tuvo misericordia de Pedro, tuvo misericordia de todos los apóstoles. En un momento así tan triste, aún así, Él fue misericordioso. Y también estaba abierta en todo caso la misericordia para Judas, aunque suene extraño. Y bueno, y el contraste, ¿no? Que Pedro en el aposento alto, en donde se profetizó su error, finalmente es donde él fue utilizado para predicar en el Pentecostés. Y ahí finalmente se cumplió su deseo, ¿no? Terminó en la cárcel. ahora sí fue a la cárcel. Y bueno, finalmente el martirio, ¿no? Muy bien, estamos finalizando. Estuvo muy bonita la lección. Es muy lindo estudiar de Jesucristo, sus momentos finales. Y estamos muy cerca de los momentos finales de Jesús. Estaba muy bueno. Ha sido solo estudiar las segundas o las secciones finales del Evangelio. Los momentos finales de Jesús. Así que vamos a dejarlo aquí. Les recuerdo que todos nuestros materiales se encuentran en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. También en Spotify pueden encontrarlo como Espacio Podcast, Escuela Sabática y en iVoox. Recuerden darle me gusta en el YouTube, sigan en el YouTube, pónganle un corazoncito si no quieren comentar algo. Y dennos también su apreciación de la lección de esta semana. ¿Qué les pareció? ¿Qué comentario tienen? La siguiente. Gracias, Dani. ¿Cómo se llama la siguiente? Se llama ¿Debo crucificar a su rey? Supongo que vamos a hablar de Herodes, Pilato. Ajá. Del juicio Claro, ahora sí. de los paganos, ¿no? Este era el juicio de los judíos. Muy bien. Les recuerdo estudiar su folleto todos los días y también llegar bien preparado, con buenas preguntas, con buenos datos. Aproveche al Dani estudioso. Aproveche el ChatGPT. Pregúntele, ¿qué preguntas le puedo hacer a mi maestro para dejarlo pillo? Y lleve algo para picar y páselo bien en la escuela sabática y aprenda harto. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao, Chao. chao.